Gusto en saludarle. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señores, el mundo celebró la Navidad. Hasta Ucrania lo hizo. Su tercera Navidad desde el inicio de la invasión rusa en medio de ataques contra zonas habitadas. La mayoría de los ucranianos se despertaron este miércoles con el sonido de las alarmas antiaéreas mientras Rusia lanzaba aproximadamente 180 drones y misiles contra diferentes regiones del país, pero la importante fecha no pasó por alto. Y en las mesas de los ucranianos no faltó nada, ni tan siquiera la corriente se fue. Ucrania vive su tercera Navidad en guerra. Desde el año pasado, el país celebra la Navidad el 25 de diciembre y no el 7 de enero, fecha de la Navidad ortodoxa que se conmemora en Rusia. Una manera de apartarse de Moscú, pero en la nación es difícil tener el corazón dispuesto para festejar. Ucrania en guerra y con luces. Cuba sin guerra y sin luz. Ucrania con gigantescos árboles navideños. Cuba con gigantesca hambre. Zelensky, su presidente, con toda la moral del mundo, se dirige a su pueblo. El presidente Volodymyr Zelensky envía un mensaje de esperanza. Estamos hombro con hombro cada día. No quedaremos en el olvido en nuestros pensamientos. Vamos a celebrar los unos con los otros. Vivos en la distancia o desde nuestras almas, los ucranianos están juntos hoy. Mientras hagamos esto, el mal no tiene oportunidad. Díaz-Canel, con toda la inmoralidad del mundo, se reúne con los protagonistas de la primera Navidad en la revolución, desde el mismo sitio que lo hiciera el dictador Fidel Castro. En aquel entonces la mesa estaba llena de comida, lechón asado, los mejores vinos del mundo y exquisitos whisky. Se podía compartir con los carboneros de Soplillar Matanzas, porque en aquel entonces había de todo. Hoy en Soplillar no hay nada que soplar, por lo que el soplatubo no pudo poner nada, pero nada en la mesa. Miren la diferencia, señores. Claro, la comitiva después del ridículo encuentro se marchó, sabe Dios a cuál casa de visita, quizás en la propia Matanzas, quizás en Mimayabeque, o quizás en La Habana, o hasta en los tres lugares. Eso no importa. Ellos mandan a los secretarios del partido en las tres provincias a que preparen sus protocolos, donde no faltan los mismos vinos, whisky, las carnes, pescado y dulce que comía el propio Fidel. A los tres secretarios del partido de esas provincias le meten mentira, pues ellos no creen ni en ellos mismos. Comen en los tres lugares, disfrutan de sus queridas, se asquean de sus guatacas y luego van para sus mansiones, donde los esperan sus cómplices mujeres con la mesa servida, con los mismos manjares y más también. Y lógico, los turrones no pueden faltar. Y los carboneros y campesinos de Soplillar, ¿qué? Soplándose eso mismo, sin electricidad, sin cena y sin un motivo para celebrar. Pero los que lo recibieron y le aguantaron la muela al mequetrefe se merecen eso, se merecen esa perra vida y que se burlen de ellos en su propia cara. Señores, una Navidad a oscuras. En Mayabeque, como en toda Cuba, casi no hubo corriente eléctrica. Luz nunca más hubo desde el 1 de enero de 1959. Para ti no hubo Navidad, para la cúpula sí. Al igual que para los dirigentes y testaferros del régimen y sus amigos de los hoteles de la cadena Iberostar en el balneario de Varadero, ellos sí celebraron por todo lo alto la Navidad. Miren esto, señores, miren los lujos por su servilismo. Dicen que habían pocos turistas, la mayoría eran los que le roban a usted, los mismos que le provocan su hambre, su miseria y sus apagones. Ellos no quieren perder esos privilegios y usted se los permite. Pero todo tiene un límite. La paciencia se va agotando como se agotó en Siria. Y por fin los sirios celebraron su primera Navidad en libertad. Se vivieron jornadas preciosas, sus primeras Navidades en libertad después de 50 años de dictadura. El júbilo reina en las calles de Damasco. Los sirios se preparan para celebrar su primera Navidad en libertad, tras décadas bajo el yugo de la dinastía Al-Assad.
Todos los años esperamos que abra el mercado para ir de compras y pasarla bien. Este año el ambiente es aún más alegre porque Siria ha sido liberada y los problemas por fin terminaron. Sin embargo, los cristianos del país, que representan aproximadamente el 5% de la población, se sienten inquietos con respecto al futuro cercano de Siria. No es que solo los cristianos tengamos miedos o preocupaciones, sino que miembros de todas las confesiones se sienten preocupados, especialmente todas aquellas personas que quieren tener una vida tranquila y digna. Hayat Tahrir al-Sham, el grupo que derrocó al presidente al-Assad y actualmente lidera el gobierno interino de Siria, prometió proteger a todas las minorías y grupos religiosos, a pesar de sus vínculos pasados con grupos extremistas yihadistas como Al-Qaeda. Un obispo se mostraba optimista sobre el rumbo que está tomando el país. Nos hemos reunido en varias ocasiones con el nuevo gobierno y en todas esas reuniones nos han dicho que en la comunidad cristiana no tenemos que tener miedo. Habrá que verlo, pero hasta ahora hay una actitud positiva. Visión así al padre Alberto Reyes hablando de tú a tú con un nuevo gobierno en una Cuba libre, sin ser censurado ni amordazado. Por ahora, los sirios mantienen la esperanza de que el nuevo gobierno cumpla sus promesas mientras celebran esta Navidad bajo un nuevo liderazgo político. En Cuba casi la totalidad de las mesas estuvieron vacías y sobraban sillas. No hay una familia que no le falte un hijo, un hermano, un padre, una madre, un esposo o una esposa. Algunos murieron por la precariedad del sistema de salud. A algunos los dejaron morir en las cárceles. Otros fallecieron por falta de medicamentos. Algunos fueron víctimas del deterioro de una vivienda que les cayó encima, o del mal estado de las carreteras o los vehículos en que se transportaban, o por la nula información ante el paso de una tormenta, un ciclón, por estar apagado el país. Otros por un derrame, un infarto, por las constantes alteraciones y luchas que cogían al ver a sus hijos pasando hambre y miseria. También hubo los que asesinaron por el incremento de la violencia, el femicidio y las drogas. A todos ellos, que en paz descansen, Dios los tenga en la gloria. Pero hay más de 1000 jóvenes que están vivos y también se ausentaron a la cena familiar por estar presos solo por pensar. Y más de 1 millón tampoco estuvimos con los nuestros por habernos tenido que largar del país que nos robaron. ¿Cómo la cúpula puede ser tan mezquina de disfrutar de la luz y tener a millones en la oscuridad? Tú sí lo sabes, Jesús. Decía un gran amigo mío en Facebook, decía, bienvenido sea siempre, luz eterna. Un día fue proclamada una fecha para celebrar tu nacimiento, pero tú naces cada día y jamás has podido apagarte. Cuba llora, Cuba te necesita. Ven, Señor, Jesús, Dios de Dios, luz de luz. Abre tu corazón y recíbelo y jamás vivirás en la oscuridad. Él te hará libre, porque es la verdad. Esperemos, amigos míos, que Dios mediante la próxima Navidad en Cuba sea como en Siria, en libertad, con la familia, en abundancia y con sobrados motivos para celebrar. Dios los bendiga, hermanos míos.